Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? Gloria a ti, mi Dios. Gloria a ti, mi Dios. Hermanos, recientemente le he estado predicando a una persona a través del internet, ¿no? Ministrando. Porque esta persona se encuentra un poco confundido acerca de lo que son las pruebas y las tentaciones. Y la realidad es que muy pocas personas hacen una distinción entre las dos cosas. Pero la gran realidad es que existe una gran diferencia entre una cosa y otra. ¿Cuántos se han puesto a pensar en esto alguna vez? Acerca de las pruebas y las tentaciones. Yo sé que la mayoría de nosotros, en algún tiempo en nuestra vida, hemos pensado en este asunto. Y sé también que existe un gran grupo de cristianos que no han logrado o no entienden cómo diferenciar entre una cosa y otra. Y es un tema que muchos encuentran un poco difícil, porque pastor, las tentaciones y las pruebas a mí me lucen como que son igual. Pero les voy a decir una cosa, hay una gran diferencia entre la tentación y la prueba. Y es por eso que hoy deseo que hablemos acerca de este tema, porque es que en realidad pueden aparentar muy similar, pero existe una gran diferencia. Así que hoy vamos a examinar este tema y vamos a ver tres verdades que todos nosotros debemos conocer acerca de las tentaciones y de las pruebas. Amén. Número 1, veremos que la vida está llena de pruebas y tentaciones. La vida está llena de pruebas y tentaciones. Número 2, veremos que aunque no querramos reconocerlo, existe un propósito en las pruebas y las tentaciones. Y número 3, vamos a descubrir cómo vencer las tentaciones y cómo obtener la victoria sobre las pruebas. ¿Cuántos quieren pasar las pruebas con un 100%? Hoy vamos a descubrir cómo lo hacemos. Y quiero que pasen conmigo ahora a la palabra de Dios, que tratan directamente con el tema que vamos a explorar hoy. Y es 1 de Pedro 1, del 6 al 9. 1 de Pedro 1, del 6 al 9. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, en gloria a Dios. Y ahora, como acostumbro decir, para tener un mejor entendimiento del mensaje que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy, vamos a hacer un breve repaso de historia. Y lo primero que debemos notar es que Pedro escribió esta carta aproximadamente unos 30 años después de la resurrección de Jesucristo. Y al igual que en las otras epístolas encontradas en el Nuevo Testamento, esta epístola estaba dirigida a un grupo de creyentes. Amén. No al mundo, no a los que todavía no, a un grupo de creyentes. Y en este caso estaba dirigida a los creyentes que habían sido dispersados en diferentes regiones. Pedro escribió esta epístola porque la iglesia de ese entonces estaba sufriendo una terrible persecución. Terrible persecución. Los creyentes en estos lugares habían sido forzados fuera de sus hogares, habían tenido que abandonar sus posesiones, propiedades, amistades y hasta en ocasiones familiares para tratar de escapar la persecución.
Y lo que encontramos en esta carta es que Pedro se estaba dirigiendo a un grupo de personas que estaban siendo maltratados, acusados falsamente, ridiculizados. ¿Y saben por qué? Todo por el hecho de que creían en Jesucristo como su Rey y Salvador. Solo por el hecho de ser cristiano. Y me detengo aquí. ¿Sucede esto en el mundo hoy en día? Solo porque somos cristianos se nos ridiculiza. Nuestros familiares en ocasiones nos abandonan. Nuestras amistades o los que pensábamos que eran amistades, ni pensar en eso. Solo por el simple hecho de que decimos, yo amo a Jesucristo y Él es mi Rey y Salvador. Así que podemos decir que Pedro escribió esta carta para proveerles a estas personas y a nosotros también, hermanos, una perspectiva divina de estas pruebas y tribulaciones por las que tendrían que atravesar, para que ellos pudieran superarlas sin que su fe titubeara. Pedro escribió esta carta porque él sabía la amargura por la que ellos estaban pasando, el sufrimiento por la que estaban pasando, hermanos, y las que le quedaba por pasar. Porque estas cosas que le sucedieron a ellos, hermanos, y nos suceden a nosotros, en muchas ocasiones pueden debilitar el ánimo de las personas. Debilitar el ánimo de las personas. ¿Y qué sucede? Cuando se debilita el ánimo de las personas, en muchas ocasiones, las personas se apartan de la verdad de Dios, se apartan de Dios por completo. ¿Por qué sucede? Sucede porque nosotros queremos ser aceptados por todos, amén. ¿A quién le gusta aquí que las personas le odien? Levanten la mano. ¿A quién le gusta aquí que las personas hablen mal de...? A nadie. ¿Cómo es posible eso? Pero es en estos momentos así que tenemos que ejercer mucho cuidado. Porque para agradar a aquellos que nos rodean, sean familiares, amistades, compañeros de trabajo y demás, puede ser que nos alejemos de la presencia de Dios. Y esto es lo que estaba sucediendo en ese entonces. Las personas estaban titubeando, no sabían qué hacer. Y muchos estaban a punto de abandonar su fe, de volverse otra vez a las religiones paganas, de volverse otra vez a los pensamientos antiguos y abandonar la fe de Jesucristo. Así que, teniendo ya un mejor entendimiento del propósito de esta epístola, vamos a mantener estos breves detalles en mente y cómo se aplican a nosotros hoy en día, y vamos a continuar con nuestro estudio de hoy. Y como les dije hace un breve momento, hoy vamos a examinar 3 verdades acerca de las pruebas y tentaciones. Dile a la persona que tienes a tu lado, 3 verdades. El que tiene atrás no se entera, hoy es contigo esto. Vamos a examinar 3 verdades acerca de las pruebas y las tentaciones. La verdad número 1, la encontramos en los versículos que estamos estudiando hoy, aquí cuando leemos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué es la primera verdad? La primera verdad es que todos, sin excepción de uno, tendremos que atravesar por diferentes pruebas y tendremos que vencer fuertes tentaciones. Hermanos, con solo examinar nuestra vida, creo que todos aquí vamos a reconocer que a diario nosotros somos bombardeados por diferentes tentaciones. ¿Amén? A diario. Y definitivamente nuestra fe es probada. Y ahora bien, antes de proceder con el estudio, vamos a hacer una distinción entre las pruebas y las tentaciones. Amén. Y primero de todo voy a usar el diccionario de la Real Academia Española para diferenciar. Y según el diccionario, la palabra prueba es definida como acción y efecto de probar, razón
argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Número 3, indicio, señal o muestra que se da de algo. Número 4, ensayo o experimento que se hace de algo para saber cómo resultará en su forma definitiva. ¿Tienen un entendimiento de lo que es la prueba? Vamos a buscar ahora la palabra tentación. Y según el diccionario, la palabra es definida de esta manera: instigación o estímulo que induce el deseo de algo. Persona, cosa o circunstancia que la provoca. Solicitación al pecado inducida por el demonio. Así que, como podemos ver, según el diccionario de la Real Academia Española, existe una gran distinción entre lo que es la prueba y la tentación. Amén. Pero no nos vamos a detener aquí. Vamos ahora a consultar la Biblia acerca de las pruebas y las tentaciones. Y lo primero que encontramos es que las pruebas, aunque en algunas ocasiones aparenten difíciles o imposibles de superar, son originadas, ¿saben por quién? Por Dios. Dios es el que produce las pruebas. Y esto es algo que queda bien ilustrado en Proverbios 17:3, que nos dice así: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Y también en Jeremías 20:12 que nos dice así: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. ¿Amén? Así que estamos viendo aquí que se nos dice que las pruebas son originadas ¿por quién? Por Dios. Y lo segundo que encontramos en la Biblia acerca de las tentaciones es que las tentaciones tienen un origen muy diferente. Las tentaciones son originadas ¿por quién? El diablo. Y esto es algo que el Señor nos dice claramente en Mateo 4, del 1 al 3, que nos dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y yo quiero que notemos algo muy interesante aquí acerca de esto que acabamos de leer del Señor. Yo quiero que notemos que aquí el tentador vino a él después de ¿qué? De 40 días y 40 noches que estuvo Jesús en el desierto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Jesús físicamente, como hombre al fin, estaba débil. Estaba débil. Ayunando 40 días y 40 noches, estaba cansado, estaba debilitado. Y fue en ese momento que el diablo vino a tentarles. Hermanos, y es exactamente en este momento cuando el diablo llega a nuestras vidas, cuando nuestra fe está debilitada, cuando estamos cansados, cuando estamos de ánimo bajo, que él llega para tentarnos. Cuando nos encontramos ¿qué? Debilitados. Y es por eso que siempre urjo a las personas: no dejen de asistir a la iglesia. No dejen de venir para alabar y bendecir el santo nombre de Jesús. Porque en estos momentos aquí que compartimos, aunque sea solamente una vez a la semana o 2 veces por semana, aquí recargamos los tanques, aquí nos fortalecemos, aquí nos nutrimos. Así que las pruebas son de Dios y las tentaciones del diablo. Dice Santiago 1:13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no te envía las tentaciones, pero Dios te envía las pruebas. Hermanos, pero lo más bello de todo esto, porque lo más bello de todo esto es de que a pesar de que seremos tentados por el diablo, a pesar de que el diablo es astuto
y va a llegar a nuestra vida cuando estemos débiles. A pesar de todo esto, Dios es justo. Dios es justo y no va a permitir que podamos ser tentados más de lo que podamos soportar. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué nos está diciendo esto a nosotros? Esto nos está diciendo que podemos vencer. Así que despierta que tienes a tu lado y dile, podemos vencer. La gran diferencia que existe entre las pruebas y las tentaciones es que las tentaciones solo sirven un propósito. Y ese propósito es separarte de la presencia de Dios. Y es por eso que nunca podemos olvidarnos de lo que nos dice el Señor en Levítico 11:45. Dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos. Mira que tienes al lado, santos. Porque yo soy santo. Hermanos, Dios nos liberó de las garras del enemigo y demanda que conduzcamos una vida en santidad. Mientras que las pruebas sirven para probar nuestra confianza absoluta en Dios. Porque para eso sirven las pruebas. Probar nuestra confianza. ¿Cuántos confían en el Señor? En los versículos que estamos examinando en el día de hoy también encontramos que se nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y algunos dicen, ay, pero esto es un poco deprimente, pero hermanos les digo que estas son palabras de aliento. Palabras de aliento. Digo esto porque lo que encontramos aquí es que se nos dice claramente que las pruebas y tentaciones son ¿qué? Temporales. Temporales, un corto periodo de tiempo. La idea es que nuestra salvación está a nuestro alcance y que pronto seremos liberados de nuestros sufrimientos aquí en la tierra. Pero el problema es que las pruebas y tentaciones en muchas ocasiones nos causan dolor. Nos causan dolor. Nos causan presiones adicionales, sufrimientos mentales. Y todos aquí sabemos lo que es tener un pesar profundo, amén. Lo que es tener una aflicción, lo que es tener tensiones y presiones, lo que es estar mentalmente afligidos. Y en muchas ocasiones dudando, preguntando y sufriendo por el peso de las pruebas. ¿Por qué? Porque durante nuestra vida, todos, como repetí, somos bombardeados por tentaciones. Nuestra experiencia humana lo prueba. Pero ¿por qué enfrentarse a estas cosas? Hermanos, la razón principal que tenemos que enfrentarnos y ser victoriosos a todas estas cosas es porque, solamente porque tú la ignores, no se va a ir. Amén. Ignorar una cosa no la hace desaparecer de tu vida, sino que tenemos que confrontarla. Si sabemos que tenemos un área débil en nuestra vida, tenemos que confrontar esa área. Tenemos que batallar, hermanos, con el poder de Dios en esa área de nuestra vida. La única manera que podemos conquistar cualquier cosa, no importa cuán grande sea la prueba o tentación, es enfrentándonos dispuesto a vencer. Y esto nos conduce a la segunda verdad. Permítanme ahora hacer una pregunta. Cuando una persona recibe la salvación, ¿le da a Dios una vida perfecta y sin problemas? Algunas veces pensamos que debería ser así, amén. Algunas veces decimos, oye, si yo estoy con Dios, ¿cómo puede ser que estas cosas me estén pasando a mí? Dios realmente, si me cuida, ¿cómo va a permitir que estas cosas me sucedan?
Pero ¿por qué es que Dios permite que sucedan? ¿Por qué llegan las pruebas y tentaciones a nuestra vida? La palabra de Dios nos dice que hay dos razones por las que se prueba al creyente y por la cual es tentado. Y la respuesta está muy clara en los versículos que estamos examinando en el día de hoy, que nos dicen así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, la fe de los creyentes tiene que ser probada, porque es en ese instante, es en ese momento, cuando le demostramos a Dios que nuestra fe es genuina. ¿Cómo es esto, pastor? Vamos a pensar en esto. Cuando tenemos un problema, una situación, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es que nos acercamos más a Dios. A lo mejor en toda la semana o en todas las 3 semanas o en todo el mes ni siquiera hemos orado, ni siquiera hemos asistido al templo, ni siquiera hemos alabado a Dios. Pero en ese momento de prueba, ¿qué sucede? Es cuando más nos queremos acercar a Dios. Es cuando enseguida lo llamamos, clamamos, oramos, alabamos. Tratamos de limpiar todo aquello que bien conocemos desagrada a Dios, pensando que de esta manera vamos a agradar a Dios y que Él va a resolver la situación. ¿Qué produce la prueba? La prueba produce que te acerque a Dios. Y hay ocasiones en que Dios manda estas pruebas difíciles porque Él te está diciendo: oye, te extraño, ¿por qué ya no hablas conmigo? ¿Por qué no alabas mi nombre? Propósito de Dios. Hermanos, y nuestra fe es muy valiosa para Dios. Dice la palabra que el oro fallece. Dice, somos mucho más preciosos que el oro. Dios te estima grandemente. Y la fe tiene que ser probada por el horno de las tentaciones. Vamos a pensar en lo que es el oro. ¿Qué es el oro? Una piedra de metal. No muy bonita como sale. Un poquitico brillosa. Pero para que llegue a ser el oro que nosotros conocemos, tiene que ser, ¿qué? Probada por el fuego. Tiene que ser purificada por el fuego. Para sacar de ella todas las impurezas que existen. Para que llegue a ser ese metal que nosotros conocemos. De igual manera nuestra fe. Dios permite que el fuego de las tentaciones llegue a nuestra vida. ¿Para qué? Para purificarnos. Para purificar nuestra fe. El fuego de las pruebas nos hace conducir una vida más que pura y nos enseña a confiar en Dios. Una cosa acerca de todo esto aquí que también es de suma importancia es que cuando nuestra fe es probada y cuando nosotros somos tentados, el mundo lo ve. Aquellos que nos rodean lo ven. Y cuando resistimos, cuando vencemos, cuando nos paramos firmes, ellos se dan cuenta de ¿qué? De que Cristo está en nuestra vida y que a través de su poder, su gloria y su misericordia pasamos estas pruebas y tentaciones. ¿Qué les estoy diciendo? Lo que les estoy diciendo es que Dios utiliza las pruebas para demostrar su poder en nosotros y para atraer a aquellos que están perdidos, aquellos que están dispersados, aquellos que se han apartado nuevamente a los pies de Dios. Nuestra fe es probada para llevar adelante la alabanza, el honor y la gloria de Jesucristo.
Así que la segunda verdad es que las pruebas son necesarias. ¿Para qué? Para hacernos depender más de Dios. La tercera verdad es que las pruebas y las tentaciones no son para derrotarnos o desalentarnos. La realidad es que el diablo no puede derrotar a un creyente fiel, sino que tiene que huir de su presencia. Dice la palabra, resistir al diablo y huirá de vosotros. Así que no podemos ver las pruebas y tentaciones como algo malo, sino como algo que tenemos que superar. Debemos utilizarles como un camino bien fundado para llegar a ser ¿qué? Más fuertes en nuestra vida. Pero, pastor, ¿cómo podemos conquistar pruebas y tentaciones cuando son tan devastadoras y en ocasiones destructivas? La respuesta es fácil. La respuesta es, las pruebas y tentaciones tienen que ser conquistadas por nuestro amor por Jesucristo. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos realmente aman a Jesucristo? Amor, por ese amor que sentimos por Cristo es que podemos superar las pruebas y las tentaciones. No le hemos visto, amén, pero le amamos. Vamos a pensar en esto por un momento. Nosotros hemos excedido la ley de Dios, somos desobedientes, somos descuidados y en muchas ocasiones le hemos rechazado y maldecido. Pero no obstante todo esto, Él nos ama. No obstante todo esto, Él nos amó de tal manera que entregó a su único Hijo, a su unigénito, para morir por nuestros pecados. Se ofreció como un sustituto y sacrificio. Jesucristo ha tomado nuestra culpabilidad y murió por nosotros. Y yo digo que nadie podrá hacer nunca mayor cosa por nosotros de lo que Jesús ha hecho. Su amor es supremo. Y ahora nota que el versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto. No tenemos que ver a Cristo para apoyarle y para agradarle. Amamos a Cristo, por lo tanto, le obedecemos y guardamos sus mandamientos. Nos alejamos de las tentaciones y marchamos a través de las pruebas. Es nuestro amor por Cristo el que nos mueve a pelear en contra de todas las pruebas y tentaciones de la vida. No importa la severidad o lo feroz que puedan aparentar. Hermanos, un amor verdadero, vamos a pensar en esto por un momento. Un amor verdadero causa que las personas hagan todo lo que esté a su alcance para que la persona que tienen a su lado nunca sufra. Eso es un amor verdadero. Esposos, esposas, ¿cuántas veces no hacemos esto en nuestros matrimonios? Hacemos lo que sea necesario para no herir a nuestra pareja. Y en ocasiones, esto nos puede causar la vida. Porque yo he leído de numerosas personas, padres, esposos, esposas, que han sacrificado, digamos, un órgano de su cuerpo para salvar a un hijo, a un hermano, a una hermana. ¿Qué padre aquí no diera su vida por su hijo? ¿Alguien? Claro que no. Todos estaríamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos. Igual hizo Dios. Él envió a su Hijo para que diera su vida por nosotros. Qué amor tan grande. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando amamos a alguien, hacemos todo lo que nosotros podemos por esa persona. Y no importa lo que nos pueda costar. Hermanos, si verdaderamente amamos a Cristo, entonces nunca vamos a hacer cosas que les disgustan. Nunca vamos a hacer cosas que lo puedan lastimar. Así que si amas al Señor, usa ese amor para combatir esas tentaciones y para vencer
esas pruebas. Con esto voy a concluir. No podemos mirar a las pruebas o tentaciones como una cosa mala, sino más bien las pruebas y las tentaciones deben ser conquistadas por nuestra creencia en Jesucristo. Deben ser conquistadas por el amor que sentimos por Cristo. Las pruebas y las tentaciones son conquistadas cuando mantenemos nuestros ojos, ¿dónde? En la meta final. Mantenemos nuestra mirada en nuestra salvación. Este es el extremo. La misma meta hacia la cual nos estamos moviendo, la salvación de nuestra alma. ¿Cuántos se están moviendo hacia la salvación de su alma? A diario. Y luchamos. Y tenemos tentaciones. Y tenemos pruebas. Luchamos. Hermanos, pero mientras más nos enfoquemos en la meta, más fuerte llegamos a ser para pelear contra todos los obstáculos. Mientras más fuerte nos enfoquemos en la salvación de nuestra alma, más fuertes seremos para rechazar la tentación. Mientras más fuerte nos enfoquemos en la salvación de nuestra alma, más fácil se nos hará pasar victoriosamente las pruebas de nuestra fe. Gran diferencia entre las pruebas y las tentaciones. Ahora solo queda una pregunta. ¿Las sabrás diferenciar? Pongámonos de pie.